una porción de la palabra que nos ayude a entender un poquito mejor el por qué nos estamos reuniendo aquí. ¿Quién es la razón de nuestra reunión? Porque a veces pensamos que la razón de nuestras reuniones es el vernos con nuestros amigos, con nuestros hermanos, nuestros familiares. Y hay reuniones para eso. Las hay, son buenas. Pero hay reuniones que el Señor ha querido que las atendamos de una manera especial. Porque no son reuniones por causa nuestra, sino que son reuniones por causa del Hijo de Dios. Y hoy nos hemos reunido es para exaltar su obra, exaltar su nombre, exaltar su amor. Y por eso las canciones que hemos estado cantando exaltan al Señor Jesucristo. Hacen que quitemos la mirada del hombre natural y las pongamos en Cristo. Que pongamos nuestra mirada en aquel que es nuestro Salvador, que es el Salvador de toda la humanidad, porque su sangre tiene la capacidad de salvar al mundo entero. Mas no todo el mundo entero quiere atender el llamado a seguirle a Él, a reconocerle como el Hijo de Dios, o sea, como aquel que nuestro Padre envió en su amor por la humanidad para entregarlo como una ofrenda, como un regalo de paz. Porque eso es el Señor Jesús. Es la ofrenda de Dios para un mundo caído, un mundo perdido por el pecado, que necesita ser perdonado, justificado. Y la justicia de Dios se manifiesta en la cruz del Calvario. Y hoy nos reunimos precisamente para que podamos mirar nuevamente ese aspecto de nuestra salvación, para que podamos hacer memoria de su muerte. El Señor nuestro Dios quiere que hagamos memoria de la muerte de su Hijo hasta que Él venga. Y como el Señor Jesucristo no ha regresado, entonces nosotros nos reunimos una vez a la semana con ese fin, con el fin específico, centrado en la obra de la cruz. Claro, tenemos muchas otras reuniones que nos hablan del Señor, nos hablan de sus dones, nos hablan de que es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Nos muestran muchos aspectos. Pero el aspecto que Dios quiere destacar en esta reunión es la obra en la cruz del Calvario. Y por eso entonces nosotros nos reunimos para ese fin, hoy en particular. La iglesia del Señor, en esta localidad, Cali, en una comunión que es el producto de tener el mismo espíritu, que es el Espíritu de Dios, porque fuimos perdonados y al ser perdonados fuimos salvados de nuestra condición, y como sello de que es verdad lo que ocurrió el día que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, Dios sella
nuestro espíritu con su Espíritu Santo. Y más que lo sella, lo hace renacer, porque nuestro espíritu estaba muerto para Dios. No había manera de que nuestro espíritu pudiera tener comunión con un Dios santo. Estábamos muertos en delitos y pecados, separados de la vida eterna, separados de Dios. Pero Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dice que para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, la vida eterna es lo contrario al perderse, que es la muerte eterna. Entonces, antes de Cristo, el hombre se encontraba en ese estado, en la muerte eterna. Es un estado espiritual. No lo podemos ver porque antes de Cristo vivíamos por medio de la vida biológica, natural. Nuestro cuerpo tenía una vida. Nuestra alma también tenía vida, la vida psique, que nos permite pensar, sentir, decidir. Pero la vida Zoe, que es la vida de Dios, que es la vida eterna, porque Dios es eterno, no la teníamos. Nos fue dada el día que creímos. El día que creímos fue muy importante para nuestra vida. Celebramos el nacimiento natural. Hacemos cumpleaños, tortas, velas, pitos, flautas, bombas. Bueno, ¿qué no hacemos cuando hay un cumpleaños? Pero no nos acordamos el día que nacimos de nuevo. Y yo creo que ese es el día que hay que celebrar. Y no voy a hablar hoy del día en que nacimos de nuevo. Voy a hablar es por qué nacimos de nuevo. Voy a hablar de Jesús, quien murió en la cruz para perdonarnos, y al perdonarnos, Dios nos pudiera conceder su vida que es su espíritu, para que por medio de su espíritu pudiéramos tener comunión con Él, con su Hijo Jesucristo y entre nosotros. No se puede tener comunión con Dios a menos de que tengamos el espíritu del Hijo. Y no podemos tener comunión entre nosotros a menos de que tengamos el espíritu del Hijo. Cuando venimos hoy a la cena, a partir el pan, entonces nos acordamos, volvemos a hacer memoria de lo que Él dijo ese día, reunido con sus discípulos, que quedaron 12, después de que muchos no quisieron seguir con Él, porque Él les dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, debe comer mi carne y beber mi sangre. Pero de los 70, solo 12 quedaron. Solo 12 decidieron seguirle porque entendieron lo que eso implicaba. Comer su carne y beber su sangre. Hoy debemos entender también lo que significa el pan y el vino, porque representa algo. No es como en el catolicismo que se piensa que Jesús vuelve y se convierte en carne y el vino se convierte en la sangre. No se trata de eso, se trata de que podamos discernir el cuerpo del Señor. La iglesia de Corintio no entendía. Cuando ellos se reunían, no se reunían a comer ni a beber el cuerpo del Señor. Ellos pensaban que esa comida era una comida cualquiera. Sí, invitaban a comer, hacían reuniones de la iglesia como ágapes, como fiestas, donde algunos comían y se hartaban y otros bebían y se emborrachaban.
Y ahí es donde Pablo les dice, ¿ustedes es que acaso no tienen comida en sus casas para que vengan acá y hagan este espectáculo tan grotesco, donde no se esperan los unos a los otros, sino que tienen tanta hambre que se abalanzan rápidamente a comer del plato que han traído? Pero lo que Pablo está señalando aquí no es eso, sino el no discernir lo que es el cuerpo de Cristo, el no discernir lo que somos como hermanos, el no discernir que somos miembros de un cuerpo. Ya no somos lo que éramos antes de haber sido lavados por la sangre. Ya no somos los individuos egocéntricos que miraban solamente lo personal, sino que ahora por el Espíritu que se nos ha dado, miramos los intereses de Cristo. Miramos los intereses de Dios. Si tenemos el Espíritu de Cristo, eso es lo que debemos nosotros atender, principalmente las cosas de Cristo. Y era lo que la iglesia de Corintios no hacía porque ellos no entendían. De hecho, se dividían, unos seguían a hombres, a Pablo, a Cefas, a Apolos y a Cristo mismo. Aunque a Cristo hay que seguirlo, pero que no sea causal de división. Si a Cristo le vamos a seguir entendiendo que Él es el centro de nuestra comunión. Él no es el centro de las discusiones que permiten divisiones, sino que nos reunimos es para glorificarle a Él, para glorificar su obra, para acordarnos de que antes estábamos separados porque no teníamos a Cristo. Antes éramos del diablo y el diablo nos llevaba como marionetas por donde Él quería que fuéramos. Pero ahora que somos de Cristo y de Dios, no podemos seguir viviendo así. Tenemos que entender lo que somos en Cristo como miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, al ser miembros del cuerpo de Cristo, ya no debemos vivir para nosotros, sino que debemos vivir para aquel que es nuestra cabeza, preguntándole a Él: Señor, si yo soy tuyo y estoy en ti, o sea, en tu cuerpo, ¿qué parte del cuerpo soy yo? ¿Y de qué manera yo puedo ser útil para ti? Porque yo veo que en el cuerpo humano todos los miembros, aunque son muchos, son uno y obedecen las órdenes de la cabeza. Los miembros no comienzan a moverse independientemente de lo que la cabeza les mande a hacer. Hablo del cuerpo humano. Pero así es Cristo. O es más, como es Cristo, cabeza y cuerpo, así es el cuerpo humano. El cuerpo humano es un reflejo de la realidad, la cual es espiritual, no la podemos ver, pero esa es la realidad, y el cuerpo humano es un reflejo que nos enseña para que no andemos en tinieblas y podamos sujetarnos unos a otros y todos sujetados a la cabeza, o sea, a Cristo. Entonces, cuando nos reunimos aquí se reúne el cuerpo de Cristo. Nos reunimos los hermanos de Cristo, los que tenemos el mismo espíritu. Y nos reunimos para comer y beber. No es un pan ni es un vino, sino lo que podemos recibir a través de la fe, entendiendo lo que Dios sigue dándonos en Cristo en la medida en que vamos avanzando en su conocimiento. Porque así dice la Escritura, hasta que lleguemos a la plena unidad de la fe.
y al pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. O sea que es un avance progresivo y conjunto de todos los miembros, porque es hasta que todos lleguemos, no dice hasta que algunos lleguen. Los que quedan retrasados, porque no entienden, porque no disciernen, retrasan el trabajo del Señor, retrasan. Un rebaño, imagínense un rebaño, tiene un pastor que lleva a ese rebaño, pero resulta que hay algunas ovejitas que por su juventud, ellas todavía no entienden muy bien y se quedan atrás, retrasadas, y se van por allí a hacer sus cositas. Yo no veo al pastor abandonando esas ovejas, sino esperando, retardando a las más grandecitas que sí saben seguirle para ir a recoger a las otras que están distraídas. Nosotros somos comparados con un rebaño y el Señor es nuestro pastor. Él nos está llevando. Y entonces las ovejitas tienen que madurar y discernir a dónde es que van. Y la figura que nos enseña mejor, aparte del rebaño que también es una figura, es el cuerpo de Cristo. Qué maravillosa figura, que nos permite entender que como miembros de ese cuerpo tenemos un lugar y funciones, responsabilidades para el Señor. Principal responsabilidad, asistir a las reuniones que son para Él, porque no asistimos a las reuniones porque nos van a dar regalitos, sino porque al Señor hay que glorificarle como un cuerpo, como un todo, como un todo. No sé si me entienden los hermanos. Sí, este es un asunto que, bueno, debemos avanzar en ese conocimiento, porque dice que es hasta que lleguemos a ese conocimiento, a esa madurez de fe o de entendimiento en cuanto a lo que somos. ¿Sí? No somos ruedas sueltas. No, ya no. Lo éramos antes. Antes íbamos a donde nos daba la gana. Ahora ya no podemos ir a donde nos da la gana porque no nos pertenecemos. El Señor nos compró a precio de sangre, no somos nuestros, somos de Él. Y por eso es que somos el cuerpo de Cristo, porque somos de Él. Si no, seríamos el cuerpo de otro. Antes éramos de este cuerpo, que era movido por Satanás, que nos llevaba a donde de los ídolos mudos, allá a glorificar los demonios, sin entendimiento, sin discernir. Mas ahora, con el Espíritu, con la palabra, nos es necesario discernir. Porque seguimos insistiendo que las reuniones, todas las reuniones, que son las reuniones para el Señor, son para glorificarlo a Él. ¿Qué es lo que glorifica al Señor? El que somos obedientes al Señor. Eso es lo que lo glorifica. Eso es lo que complace al Padre, que envió a Jesús para que fuéramos salvos de nuestra condición natural, salvarnos de nuestro egocentrismo, ponernos en Cristo. Eso es lo que dice la carta a los Efesios, que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha, ¿delante de quién? Delante de Dios. O sea que nos puso en Cristo, no nos puso en Adán, nos puso en el segundo hombre, en el que un día vendría a rescatarnos de la condición caída, pecaminosa, en la que nuestro padre Adán cayó. Y no le echemos la culpa a él, porque si él no cae, nosotros también caemos. Cualquiera cae, como cayó él. Pero por eso nos puso en Cristo, para que no cayéramos más,
para que estuviéramos en Él, guardados en Él, escondidos en Él. Eso es lo que dice Jesús. Padre, estas ovejas me las diste tú, y yo las he tomado en mi mano, y nadie las arrebatará de mi mano. O sea, Jesús es determinado. Jesús es el Salvador, y como Salvador, nadie, absolutamente nadie, ni nada, va a quitarle lo que Él compró a precio de su propia vida. Es que no fue cualquier cosa. Fue su vida la que entregó. ¿Para qué? Para tener un rebaño. Y su Padre se lo entregó. ¿Por qué se lo entregó? Porque Él lo compró. No lo compró el Padre, no lo compró el Espíritu, lo compró el Hijo. Entonces el rebaño le pertenece al Hijo, aunque es el rebaño del Padre. Somos las ovejas del Señor Jesús. Y el Señor Jesús nos lleva ¿a dónde? A la casa del Padre. Nuestro destino es la casa del Padre. Y la figura de la casa del Padre es la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es el templo del Espíritu Santo. Y si la iglesia es el templo del Espíritu Santo, pues es la casa del Padre. Si tenemos el Espíritu del Hijo, es el mismo Espíritu Santo. Y es el mismo Espíritu que el Padre envía. Es el mismo Espíritu. No hay espíritus diferentes. Es el mismo. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por esa salvación. Pero entonces, aunque esa es la realidad, nos hace falta es reconocerla, discernirla, o sea, madurar en el conocimiento de lo que somos, porque si no maduramos, vamos a ser lo que no somos. O sea, lo que éramos antes de estar separados de Cristo. Y eso no glorifica la obra de Cristo. Eso más bien habla mal de la obra de Cristo. Porque no damos testimonio ante el mundo de lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, hermanos, hay que ser testigos fieles. Testigo fiel es aquel que ha visto estas cosas, decide abrazarlas y comunicarlas para que los que no las conocen vengan a ellas. Ese es el testigo fiel, que da testimonio de lo que vio, de lo que se le mostró por medio del Espíritu y de la palabra, de lo que Cristo hizo y puede seguir haciendo a todo aquel que decida creer en Él. El Señor reunió todas las cosas en Cristo. Todas las cosas le pertenecen. Lo celestial, lo terrenal y lo que está debajo de la tierra. Todo, absolutamente todo, un día se inclinará, se humillará delante de Él, reconociendo que Él es el Señor. Nosotros somos la iglesia, no somos el mundo, aunque el mundo un día se inclinará. Nosotros ya nos hemos inclinado, nosotros ya le hemos reconocido, nosotros ya somos su rebaño, somos miembros de su cuerpo. Todo esto lo digo, ¿por qué? Porque hoy vamos a partir el pan, hoy vamos a participar de ese pan y de esa copa. Porque ese pan representa el cuerpo de Cristo que fue partido por nosotros, que estábamos divididos por causa del pecado, pero que al comer de él participamos de su muerte y de su resurrección, de su muerte para que no seamos contados como infractores, sino como aquellos que pagaron en Cristo la infracción, o sea, la culpa por el pecado que era la muerte. Ya, no hay más condenación para los que están en Cristo. Ya Dios no puede contar como injusto a aquel que come de Cristo, aquel que le acepta, le recibe, y por eso come de Él, participando con entendimiento, con discernimiento de su muerte, sabiendo que Él murió y todos morimos con Él, pero Él resucitó. Y todos los que morimos primeramente con Él, hemos resucitado juntamente con Él
para que ya no vivamos para nosotros, sino para que vivamos para Él. Esa es la iglesia. La iglesia tiene que ser así, porque la iglesia fue constituida en ese orden. Si no aceptamos ese orden, si lo violamos, entonces el Señor no nos puede tener como fieles, nos tendrá como infieles, como enemigos. Ese es un infiel, alguien que no cree, alguien que no acepta, alguien que no toma en serio sus palabras, y eso es complicado. O sea que cuando venimos aquí tenemos que estar aclarados. No es un acto religioso que se hace sin entender, sino que es un acto que se hace porque se cree, porque se entiende, sabemos lo que hacemos. Sabemos que al comer participamos del cuerpo de Cristo que fue entregado por nosotros pecadores. Entonces más vale que al tomarlo, al comerlo, así nos veamos. Nosotros somos los pecadores, Él es el santo que fue entregado por nosotros. Y la copa, pues es el vino, que representa su sangre, la del nuevo pacto. Porque había un pacto que Dios había hecho con el hombre, y era por medio de la sangre de animales. Y el pacto está relacionado con una alianza, con un decir, yo soy el Dios de ustedes, porque les perdono. Porque para ser el Dios de ustedes, yo tengo que santificar a mi pueblo, o sea, limpiarlo de su condición pecaminosa. Y eso era Israel. Israel, al igual que todos los pueblos, fue escogido entre todos los pueblos para que Él pudiera mostrar en Israel ese pacto, esa alianza, de un Dios santo haciendo un pacto con un pueblo pecador, pero el cual era santificado por medio de la sangre de animales. Pues mayor es la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo abrió la puerta para todos los pueblos. La sangre de animales era únicamente para Israel, la sangre de Cristo abre la puerta para todas las naciones, para que todos los que crean en Él, sin excepción, puedan acercarse a Dios, porque fueron limpiados en la cruz del Calvario. Ese es el nuevo pacto. Entonces, hermanos, con ese entendimiento, hoy vamos a participar de esta mesa. Hoy vamos a comer, pero también vamos a beber, poniendo nuestra fe, que es confianza, en la obra del Señor Jesucristo. Porque Él ya nos salvó, ¿verdad? ¿Hay alguno que tenga duda de que todavía necesita ser perdonado? No, parece ser que no. Parece ser que todos aquí están claros en que Él les perdonó en la cruz. Bueno, las provisiones de la cruz continúan, no son solamente perdón de pecados. También en la cruz fuimos sanados. También en la cruz la iniquidad fue vencida. Y la iniquidad habla de cosas que no hice yo, sino que hicieron otros. Entonces la cruz trajo la maldición para el pecador, que era Adán, el primer hombre. Y esa maldición fue descargada sobre Jesús, el segundo hombre. Toda la maldición cayó allí. Ya no hay maldición para los que están en Cristo. Para que aquellos que resucitaron en Cristo participen de la bendición, no de la maldición. Aquí estamos para participar de la bendición, que es en la sangre, en el nuevo pacto. Y bendición es todo lo que Dios bendijo en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Cuando Dios bendice algo, eso llega a ser bendito, intocable, santo.
Dios lo separa para Él, lo considera suyo, lo guarda como algo muy precioso de Él. Y Dios, que es el que bendice todas las cosas, que ve bien, las que ve bien las bendice. Entonces, agradezcamos a Dios que ya nos ve bien porque nos ve redimidos en Cristo. Y ya no nos ve para recibir maldición, sino para recibir su bendición. Entonces, es muy importante que el cuerpo de Cristo entienda esto, que los miembros del cuerpo de Cristo entiendan que cuando vienen a la mesa, vienen es a que el Padre les bendiga, les siga bendiciendo, les siga recordando que fueron perdonados por la sangre de Jesucristo y que ahora ya no están bajo la maldición que condena al pecador, o sea, bajo la maldición de la ley que condena al pecador, al que infringe la ley, sino que estamos bajo la bendición que bendice al que está en Cristo. Y de eso se trata esta reunión. Se trata de agradecerle a Dios y de abrir las puertas de nuestro corazón para que el Señor de gloria venga y bendiga, no solamente su casa, porque cuando la gloria entra y llena la casa, todo, absolutamente todo, sí, recibe la bendición del cielo. Y si estamos en Cristo, como miembros, vamos a recibir. Ahora, ¿qué es lo que nos separa de Cristo? No es Él, sino nuestra manera de pensar, nuestra ignorancia, nuestro nivel de fe que no ha llegado todavía a la comprensión. Era el problema de los corintios, no discernían. Y por cuanto no discernían, morían. No comían bendición, sino que comían maldición. Maldición. ¿Y eso qué, cómo viene? Eso, sí, bueno, juicio viene con... ¿Qué es un juicio? Algo que se juzga, y se juzga en el Señor, y como no se encuentra bien, entonces cae maldición. ¿Y cómo se manifiesta? Enfermedad, desánimo, aparece con el desánimo. Luego el desánimo, la cama. Luego de la cama, si estas cosas no se corrigen a tiempo, trae la muerte. Entonces hay pecados que son de muerte. Y uno de ellos es el no discernir lo que comemos. Que no sea así entre nosotros, hermanos. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Alúmbranos, Señor, más. Permítenos, Señor, acercarnos a ti. No en nuestra justicia, no creyendo que somos justos y que por eso nos podemos acercar a ti, por las cosas que hemos hecho. No, nos acercamos a ti, porque Cristo hizo una obra, porque Jesús murió, entregó su cuerpo, el cual fue partido, por toda una humanidad perdida. Hoy volvemos a recordar y volvemos a ponernos en las manos del Señor Jesús. Queremos examinarnos si estamos en esa fe, si de verdad estamos creyendo plenamente en lo que Él hizo por nosotros, en esa sangre del nuevo pacto, que abrió el velo para que todos los que estaban por fuera de tu gloria se pudieran acercar por la sangre derramada en la cruz. No solamente nos has perdonado, sino que nos has incluido. Ahora somos tu familia, y como tu familia, Señor, estamos aquí en esta mesa como niños, esperando recibir lo que tú tienes de Cristo para nosotros. Así que, Señor, haz conforme a tu deseo, a la voluntad tuya, expresada en Cristo, en darnos de Cristo, para la gloria de tu santo y majestuoso nombre. Amén y amén.